Quiero que preste atención a una reflexión. Que voy a leer en esta mañana. Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para que pasara un día en el monte con una familia campesina. Pasaron 3 días y 2 noches en su vivienda de campo. En el carro, retornando a la ciudad, el padre preguntó a su hijo: ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia. ¿Y qué aprendiste?, insistió el padre. El hijo contestó: que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Que nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos, berro y otras bellezas. Que nosotros importamos linterna de oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte. Que nosotros compramos nuestra comida, ellos siembran y cosechan la de ellos. Que nosotros oímos Sidit, ellos escuchan una perfecta sinfonía de bimbones, chivos, pericos, ranas, sapo, cocorrones y otros animalitos. Todo esto a veces dominado por las sonoras saloma de un vecino que aja su monte. Nosotros cocinamos en estufas eléctricas. Ellos todo lo que comen tiene ese glorioso sabor al fogón de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados de un muro, con alarma. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a su siembra, a su familia. El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo. Y entonces el hijo terminó: gracias, papá, por haberme enseñado lo pobre que somos. ¿Qué le llama la atención de esta lectura? ¿Cuál es la moraleja que nos deja a cada uno de nosotros? ¿Y cuántos de nosotros nos identificamos con la pobreza o la riqueza? Si le pregunto en esta mañana cuántos son ricos y cuántos son pobres, ¿por qué mediría usted su riqueza y su pobreza en esta mañana? Veamos entonces qué nos dice la Escritura frente a nuestros propios pensamientos y aún frente a la lectura que acabamos de hacer. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios 8, verso 9. Les invito a que unos instantes se ponga sobre sus pies. Si no tiene ningún problema de salud que le impida hacerlo. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Qué tal si lo leemos todos a una sola voz? ¿Listo? Veamos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pueden tomar asiento. Hasta ahora hemos aprendido muchas cosas acerca de la gracia. Y a través de la vida de los personajes bíblicos, como la vida de Zacarías, de Elizabeth,
como la vida de María y de José, hemos estado mirando cómo esa gracia de Dios ha llegado hasta el ser humano, que tiene sus exigencias, que en momentos nos demanda silencio, pero que en momentos también nos demanda proclamar. Acá entonces vamos a mirar la gracia ahora directamente desde la vida de Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia? Y es interesante porque el texto comienza diciéndonos este versículo: ya conocéis. Los corintios habían experimentado, sabían, tenían conocimiento acerca de la gracia, y está diciendo: esa gracia tiene un propietario, y ese propietario es nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a mostrar cómo esa gracia del Señor Jesucristo llegó entonces hasta los corintios y llega también a cada uno de nosotros. Tiene un fundamento esa gracia que se manifiesta a favor de nosotros y nos va a decir que por amor a vosotros. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Esa es la razón, lo que mueve a Dios, y nos está diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a favor de usted, se manifiesta a favor de mí, se manifiesta a favor de toda la humanidad por amor. Y tenemos que tener la certeza, la confianza, la seguridad de que usted y yo somos objeto del amor de Dios. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Esa gracia, movida por el amor, nos está diciendo: siendo rico, y vamos a mirar cómo es que Jesús se hizo rico, era rico, se hizo pobre para que vosotros fueses enriquecidos. Y creo que el texto nos va a levantar dos preguntas, ¿no? ¿En qué consistió la riqueza de Jesucristo? ¿Cómo es que Jesucristo se hizo pobre? Y una tercera pregunta es: ¿cómo es que nosotros somos ricos? Tal vez usted piensa en su situación y mira lo que hay en su casa. Si alguno de ustedes de pronto está pensando: voy a llegar a la casa y no tengo para comer, entonces puede preguntarse: ¿dónde está esa riqueza de Dios? Si le toca pagar el arriendo en esta semana, puede preguntarse, y si no tiene nada en el bolsillo, puede estarse preguntando: entonces, ¿cómo es que ese Jesús que habla ahí, que me amó, me hizo rico? No tengo vivienda. Pero otros pueden estar pensando: sí, yo soy rico, tengo una vivienda, en mi garaje hay más de un carro, tengo bicicleta, tengo motos, tengo una cuenta bancaria, puedo manejar una tarjeta, etcétera, etcétera. Las Escrituras nos va a mostrar la pobreza de Jesucristo a favor de nosotros y lo rico que somos también en el Señor. La dimensión de la riqueza en el Señor va mucho más allá de esos bienes materiales. Y en cuanto a esas riquezas, las riquezas que nos son otorgadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo son para disfrutarlas y nos tienen que llevar a una profunda relación con Él y a compartirlas con otros. Usted es rico para con Dios, y esa riqueza, tanto usted como a mí, nos tiene que llevar a tener una mejor relación con Dios y también una mejor relación con los otros. Vamos a mirar cómo así. Lo primero que el texto nos está diciendo es que Jesucristo se hizo pobre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y tenemos que mirar cómo es que el creador del universo, el sustentador del universo, cuando la Biblia nos dice que mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, llegó a ser pobre. ¿Cómo que el dueño del universo, el que lo sostiene, el que lo sustenta, el que lo creó para él, por medio de él y para él, se hizo pobre? Y María va a hablar de él como el Altísimo, que escogió a una mujer pobre, humilde,
para llevar a cabo entonces su obra de salvación por la humanidad. Lo primero que tenemos que entender es que la pobreza del Señor se va a revelar en la encarnación. Cuando Él se hace carne, cuando decide venir a este mundo y toma la forma humana, empezando desde el proceso de la gestación hasta su 30 y pico de años que muere en la cruz, allí nos va a mostrar toda la Escritura cómo fue esa pobreza del Señor. Al escoger la familia donde decide nacer, escoge una familia pobre, José y María. Vivían de su trabajo, sus recursos eran escasos, pero esa es la familia donde el Señor decide, y María lo confiesa en su cántico cuando dice, ¿no?, que Dios exalta a los humildes, porque está hablando de su condición social de pobreza y está diciendo: no soy una mujer rica. Y el Hijo de Dios no escogió nacer en una familia rica, aunque venía de la familia de la realeza, porque recordemos que viene de la familia de la casa de David, la casa real. Pero escogió de entre todas esa familia una familia humilde para nacer. Así que en la encarnación vamos a notar que ya desde ahí se hace pobre por la familia que escoge. El lugar que escogió para nacer, no escogió la ciudad de Jerusalén, que es la capital de la nación, sino que escoge una población vecina, cercana a Jerusalén, pero pobre. Y es pobre porque aún era el lugar donde se tenía el ganado o las ovejas que se utilizaban en el templo para los sacrificios. Es pobre porque el primer anuncio de su nacimiento no se hace en la corte real, se hace en un grupo de campesinos y en este caso de pastores que están vigilando el cuidado de su ganado. Es pobre al escoger el momento en que eligen nacer. Las circunstancias nos dicen que en el Imperio Romano se estaba llevando a cabo un censo en ese momento y todos tenían que ir a registrarse a cada una de sus poblaciones. Y tienen que viajar hasta Belén, y cuando llegan a Belén no encuentran alojamiento porque la cantidad de gente que hay en esos momentos en la ciudad no permiten. Dentro de la cultura hebrea, cuando alguien llega se le da posada, pero no tienen lugar donde meterlos y tienen que meterlos entonces en el establo. Y allí en el establo, la cuna del Señor fue un pesebre. Ahí se revela su pobreza hasta lo máximo, porque nos está diciendo que nació entre los animales, es que tiene el calor de las bestias y no el de un cuarto, no el de una habitación, no de una cuna dentro de una casa. Lo asombroso de todo esto, lo paradójico, es que cuando nace, su noticia se extiende por todo el universo. Su noticia estremece los cielos y la tierra. Su noticia hace que la gloria de Dios resplandezca en medio de la humanidad y resplandezca en toda la creación, porque es un mensajero celestial quien lo anuncia y que comienza a decir: no temáis, porque os traigo buenas de gran gozo. El nacimiento de Jesús parte la historia de la humanidad, y no solamente la historia de la humanidad, sino la historia de toda la creación, porque ese que viene a nacer es el Hijo de Dios. Y es interesante que cuando el ángel lo proclama, lo primero que le está diciendo: el temor se tiene que quitar de ustedes, el miedo se tiene que ir de ustedes, porque les ha nacido un Salvador. Ahora ha llegado el momento del gozo, de la alegría, del regocijo, porque en la ciudad de David nació un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Los títulos que le dan: Salvador, está diciendo ese es el que viene a liberar a toda la humanidad. El título de Cristo, el ungido, está diciendo ese es el rey, pero no cualquier rey. No solamente es el rey de los judíos, es el rey del universo, y por eso el Apocalipsis lo va a proclamar como el rey de reyes y señor de señores. No
es cualquiera el que tú has creído. Y nos está diciendo, pero además de eso, el otro título que le da es el Señor. No se lo está inventando Lucas, lo está diciendo el ángel. Y ese título Señor, en el lenguaje judío, significa que es Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dios visitando a la humanidad. Los contrastes. El que nace es el Hijo de Dios, el Rey del universo, pero nació en un pesebre. Tomó la condición humilde para venir, para enriquecernos. Y además de eso, ese nacimiento, un bebé, piense, es una criatura vulnerable. Necesita depender de la protección de los padres, de los adultos, del cuidado de otro. Ahí está reflejada la pobreza de Cristo, que siendo tan poderoso, que creando todo el universo, pasa a ser un ser dependiente de los seres humanos. Va a tener una vida que siempre va a estar en peligro, pasando por todas las situaciones y las circunstancias de la vida. Y en contraste con todo eso, un coro de ángeles comienza a alabar a Dios y a decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres que aman al Señor. Ese Dios que acaba de nacer está diciendo es el que les va a traer la paz. Y esa paz viene a ustedes por la buena voluntad del Señor. Y es así como nos va a mostrar que en la encarnación se revela la pobreza, porque asume la identidad, se identifica con el ser humano, con todos los peligros que eso implica, para hacernos ricos. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cuánto le bendice? Pero la pobreza también se va a reflejar en su ministerio. Cuando empezamos a mirar el ministerio de Jesús, el título que le dan es Rabí, maestro. Todo el mundo se admira de la doctrina del Señor. Dice que enseña con autoridad, que su enseñanza es diferente a la de los escribas, a la de los fariseos. Y muchos quieren seguirle. Entre unos de esos, Mateo nos va a revelar un caso que se da en el capítulo 8, versículos 9 y 20. Y hay un escriba que cuando ve todo lo que Jesús enseña, dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y es interesante porque la respuesta de Jesús es: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Dónde está la riqueza de este maestro? No tiene bienes, no tiene una escuela. Aún las zorras son más privilegiadas, las aves de los cielos son más privilegiadas que él. Y Lucas nos va a dar otro detalle en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 discípulos van con él. Así que podemos decir que están en una salida misionera. Van de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Y pensemos, ¿cuánto cuesta una salida misionera? Si la iglesia decide hacer una salida misionera a cualquiera de estos pueblos, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? Pensamos en el presupuesto, cuando se hacen los campamentos o los retiros. Pensamos cuánto nos va a costar la comida, cuánto el alojamiento, cuánto vamos a cobrar a las personas para que puedan ir allí. Y decidimos colocarle un costo. Si la persona está en capacidad de pagar ese costo, puede ir. Y miramos también para ver si queda alguna ganancia o si por lo menos da para cerrar todos los gastos. Y si vemos que el presupuesto no alcanza, una de las decisiones posibles es: no lo hagamos.
Jesús no solamente es Él, hay 12 que van con Él. Y además de eso, Lucas nos va a decir algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y menciona algunas de ellas ahí, también iban con Él. El versículo 3 va a decir: Juana, mujer de Chuza, independiente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. ¿Quiénes son los que están sosteniendo el ministerio de Jesús? ¿Sus salidas misioneras? Creo que aquí hay una vindicación para que las mujeres no se sientan que Dios es machista, porque ellas son las que son el instrumento que Dios está usando para sostener su ministerio aquí en la tierra. Pero hay una dependencia, depende de las ofrendas, de los donativos que estas mujeres dan. Y recuerden, no solamente se trata de Jesús, el alojamiento de Jesús, la comida de Jesús, también la de los discípulos. En algunos de los evangelios, cuando se habla acerca de Judas lo va a entregar, dice que aún de esa bolsa que tenían en común, sacaban para dar a los pobres. ¿De dónde sacaba el dinero si era pobre? Dependía entonces de los otros en el sostenimiento de su labor misionera para hacernos ricos. Y un tercer aspecto de la pobreza de Jesús que quiero que miremos es en su muerte. Todo el proceso de la pasión, todo ese proceso fue tratado como un malhechor. Su evidencia de su pobreza, la última cena donde la come, no tiene un aposento, alguien se lo presta para celebrarla. Cuando los soldados lo tienen bien y lo despojan de sus vestiduras, es decir, lo tratan como un indigente, como alguien que está en extrema pobreza. ¿Dónde lo sepultaron? La familia no tenía una tumba. La tumba que tuvo el sepulcro fue prestado. Ese que se hace pobre hasta la muerte, que es tratado como un indigente, es el mismo que nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Jesús se hace pobre desde la encarnación hasta la muerte. El Creador, el Salvador, el Señor, el Dios glorioso, se identifica con los indigentes porque vino para darnos vida y vida abundante. Para resumir este punto, me gusta lo que Matthew Henry dice: nació en un mesón para darnos a entender que venía a este mundo como peregrino, de pasada, no de residencia fija. Por eso todo lo tuvo prestado en esta vida, desde la cuna hasta la tumba. Y creo que esa imagen y este resumen tiene que llevarnos también a nosotros a recordar cuál es tu sitio aquí en la tierra. Esta vida es pasajera. Nada de lo que tenemos, poco o mucho, nos vamos a llevar. Por eso no nos podemos apegar a ellos, porque el día que partimos, todo se queda. Jesús, a través de su pobreza, nos hace entender el significado de la vida. La vida no consiste en los bienes que tenemos. La vida no consiste en si eres rico o eres pobre. La vida es mucho más que los bienes materiales. Recuerden la historia del rico insensato en Lucas, cuando está pensando y le dice: alma, muchos bienes tienes para muchos años. Y decide ampliar sus graneros. Y en la parábola el Señor relata: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Es lo importante. Jesús está enseñando que la vida tiene un significado, que disfrutar de la gracia de Dios
es disfrutar de las bendiciones que Él nos da en el día a día. ¿Cuántos bendicen al Señor? Jesús nos enseña que la vida va mucho más allá de los bienes que poseemos. Pablo le está diciendo a los corintios, los está motivando para que hagan una ofrenda, y luego le dice, Él en su pobreza, de siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ¿cómo es que nos enriqueció? Miremos rápidamente entonces cómo Jesús nos enriqueció. Tengamos en cuenta que los proverbios nos van a decir: no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna? Porque se harán alas como de las águilas y volarán al cielo. Jesús nos hace rico, aunque tal vez no tenga bienes en esta tierra, o los puedo tener, pero la riqueza de Dios va mucho más allá. Si está todavía su Biblia abierta ahí en 2 de Corintios capítulo 8, lo invito a que lea el versículo 7. El apóstol Pablo muestra cómo la iglesia de Corintio era rica. Y utiliza una palabra que dice: abundabas en todo. Y eso nos habla que hay un fluir de abundancia, que ellos están llenos, completos, y que gozan de bienestar, una plenitud de bien. Y le dice: por tanto, como en todo abundáis, y miren lo que él va a mencionar: fe, palabra, ciencia, solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, y esa gracia es la generosidad. Así que tenemos 6 cualidades de abundancias allí: ricos en fe, ricos en palabra, ricos en diligencia, ricos en amor, ricos en generosidad. Romanos capítulo 10, versículo 12 nos va a decir: el Señor es rico para con todos los que le invocan. ¿Cuántos invocan al Señor? Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4. Nos va a mencionar entonces que somos ricos en fe. La iglesia de Corinto abundaba en fe. Santiago capítulo 2, verso 5 dice: hermanos míos, amado, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lea ese versículo. La condición de pobre nos hace privilegiados ante los ojos de Dios, porque está diciendo: eres un elegido de Dios para que seas rico, pero rico en fe. Y además de eso, estáis afirmando: y herederos del reino prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Si amo a Dios, entro dentro de este grupo, voy a gozar de estas bendiciones. Y aquí la fe tiene que ver con la confianza. ¿Dónde depositas tu confianza? No puedo depositar mi confianza en las riquezas. En una de las reflexiones de la pastora, creo que fue en el pastoreo, ella comenzaba a decirnos que no podemos poner esta confianza en las riquezas porque son ningunas, de acuerdo a lo que estábamos mirando en uno de los pasajes de Mateo. Y ponía el ejemplo: tienes un carro, sales y te lo quitan, te lo lleva el ladrón. Y acá nos está hablando entonces de la riqueza que tiene que haber. Esto no te cobra interés. No tienes que hacer préstamos para adquirirla. Solo tienes que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos ricos en fe hay en esta mañana? Confianza. Tu confianza, mi confianza, tiene que estar en el Señor.
Y ese Dios que demanda confianza, la confianza nos lleva a la dependencia de Dios, a creer que Él va a proveer, va a suplir mis necesidades. Si hemos estado haciendo los devocionales, recuerden que la fe nos va a guardar también entonces de andar en esa ansiedad. Y el Señor dice, no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir, porque la vida otra vez es más que todas esas cosas. Pero si buscan el reino de Dios y su justicia, esas cosas les serán añadidas. No busque las añadiduras. No tengo que buscar las añadiduras. Hay que buscar al Señor. Y además de eso nos está diciendo, son herederos del reino. ¿Cuántos herederos hay aquí? Eso no quiere decir que no trabajes, pero lo que está tratando de decir es tu confianza. Cuando estás en ese trabajo tienes que aprender a depender de Dios. Lo segundo que Corintios nos dice en palabra, la iglesia de Corintios dice abundaba en palabras. Era una iglesia que tenía elocuencia para hablar y sobre todo para la exposición del evangelio. Y es interesante porque el Salmo 68, versículo 11 va a decir, el Señor daba palabra y había grandes multitudes. Y había grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas. Y eso es el efecto de lo que hace la palabra. Cuando yo recibo una palabra de Dios, no es para guardármela, sino para que la lleve y anuncie esas buenas nuevas. Acá le está diciendo, Dios te da la palabra, ahora tú puedes llevar esas buenas nuevas. Y aún los mudos nos hablan por medio de señas, ¿no? Así que esa lengua que tenemos, que es un instrumento que puede ser para bendición o maldición, se tiene que constituir en un instrumento de proclamación. ¿Cuánto lo creen? El Señor te da la palabra. ¿Qué es lo que he recibido? La experiencia que he tenido con el Señor Jesucristo me tiene que llevar entonces a compartir esa palabra y anunciar esas buenas nuevas con aquellos que no la tienen. Y no tenemos que temer, porque está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige en esos momentos para hablar. Cuando los apóstoles lo cogen, los sacerdotes, oímos que les dicen, esta gente es del vulgo, pero ¿cómo tienen, de dónde viene todo ese conocimiento? ¿Cómo conocen todas estas cosas? ¿Cómo pueden expresarse con el denuedo con que lo hacen? ¿Quién es el que le da la palabra? Dios. Y es interesante porque ellos vienen y le dicen, no hablen más en ese nombre. Pero la respuesta de ellos es, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué has visto tú de Dios? ¿Qué has experimentado de lo que Dios ha hecho en tu vida? Esa salvación que tenemos no es únicamente para nosotros, es para los tuyos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros, conocidos y no conocidos. Porque la palabra Dios la ha puesto en tu boca y en mi boca para que la proclamemos. Si hacemos un ejercicio acá, y quiero que lo haga ahí usted mental. ¿Cuántas redes sociales estáis inscritos? Como Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cuántos amigos o contactos tienes en ella? ¿A cuántos de esos amigos le compartes la palabra de Dios? ¿Qué es lo que montas en tus estados? Vayamos un poquito más con este ejercicio. Cuando la iglesia se conecta en el culto de oración, ¿a cuántos le compartes la transmisión? Porque siempre tienes la opción de decir compartir. Y te va a decir en público, quiere decir que lo puedes publicar en tu biografía.
Creo que entre todas las transmisiones que hemos tenido, la del miércoles, miramos que en vivo, por momento llegó, creo que hasta 52 personas. Pero si tú estás ahí, mientras está enseñando, estás enviando ese contacto a tus amigos, seguramente se van a conectar más. No se trata de que solamente mandes un corazoncito, ¿está bien? O que le pongas un me gusta, o que pongas una lagrimita, porque no es un tiempo para lamentarnos, es un tiempo para proclamar el mensaje de Dios. ¿Has pensado cuántas personas puedes alcanzar con el solo hecho de mandar un enlace? ¿Has pensado cómo esa palabra de Dios puede hablarle por el solo hecho de compartir un mensaje? A mí no me gusta publicar, pero cuando empezó la pandemia, se me dio por hacer un acróstico con la palabra COVID, tomando versículos bíblicos. Creo que un promedio de 40 y pico personas de esos contactos que tengo, y no tengo muchos contactos, miraron esa publicación. Pequeños mensajes cortos, cuando los coloco en mi biografía, tienen una reacción. Ahora, la mayoría de mis contactos todos son cristianos, pero hay personas de una u otra manera, por el hecho de estar en público, que los van a ver. Otra vez, ¿cuáles son nuestras publicaciones? A veces hay algunas que nos llaman mucho la atención, algunas que algunos cristianos les respondo en ella, para que razonemos y pensemos qué es lo que estoy diciendo. En ocasiones hasta te pueden entonces bloquear para que no lo hagas. Palabra. El tercer elemento que tenemos aquí es el conocimiento. Y otra vez no se trata de mera información, sino que nos está diciendo esa palabra, ese conocimiento tiene que ir mucho más allá, y es ese acto de revelación de Dios que nos da, a través de la cual el Padre entonces nos lleva a conocerlo más. Parte de lo que Pablo nos va a decir cuando habla a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 2, una de las cosas que él está diciendo ahí, que el Padre que Él sostiene grandes luchas para que sean consolados, para que estén unidos en amor, y la meta es que ellos lleguen a alcanzar la riqueza del pleno entendimiento. Y esa riqueza del pleno entendimiento está diciendo a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y esa tiene que ser la motivación que tiene que haber en nosotros. Tengo que profundizar en esa relación con el Padre, tengo que profundizar en esa relación con el Hijo, tengo que profundizar en esa relación con el Espíritu Santo. Y Pablo sigue diciéndoles: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo llego a conocer todo esto? Tienes que tener un contacto con esta revelación de Dios, que es la palabra escrita. Tengo que profundizar en una vida de oración con Dios que me lleve a conocer estos misterios. Dios te va a hablar, Dios se me va a revelar, o Dios se nos ha revelado por medio de las Escrituras. Pero estamos buscando otros medios. Quiero oír la voz audible de Dios. Quiero que Dios me dé un sueño. Quiero que Dios me muestre una revelación. No. Apocalipsis nos va a decir: bienaventurado el que lee. Y es en las Escrituras donde vamos a encontrar esa revelación de Dios para con nosotros.
ese conocimiento de Dios, de Cristo, nos tiene que llevar entonces a crecer en Él, a echar raíces. Él le va a seguir diciendo, mire, es importante que ustedes echen raíces cuando están arraigados en Cristo, porque la imagen que nos muestra aquí, arraigados, de tal manera que cuando vengan vientos y den fuertemente con ese árbol, no se caigan. Recordemos la ilustración de las palmeras, ya la pastora la ha utilizado aquí varias veces. El tamaño que ella tiene indica lo profunda que son sus raíces. Tu vida y mi vida tiene que estar arraigada en el Señor. Y note que es muy raro que a pesar de los vientos, huracanes, las palmeras caigan. Usted las ve que se tambalea de un lado al otro, pero se mantiene ahí firme. Si tus raíces están profundas, y Pablo va hacia allá para que nadie los engañes. ¿Por qué tantos cristianos saltan de iglesia en iglesia y de movimiento en movimiento? Porque no estás arraigado en la palabra, no estás cimentado en el conocimiento de Dios. Porque cuando hay conocimiento de Dios, vas a permanecer donde Dios te ha colocado y vas a ser de bendición para el lugar donde Dios te ha colocado. Pero a veces el pasto de otros lugares parece que tiene mejor sabor que el nuestro. El ganado, cuando ve que no hay pasto, comienza a bramar, ¿no? Y si ve un pasto vencido, entonces va a querer pasar para el otro salón. La cuestión acá nos está diciendo es que tienes que conocer, profundizar en esa relación con Dios para que tu fe sea arraigada, para que tu fe sea sobreedificada, y ese sobreedificar tiene un fundamento que es Cristo el Señor. La gracia de Dios tiene que llevarnos allá. Pablo dice a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 8, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Todo pierde valor para Pablo ante el deseo de conocer al Señor. ¿Qué es lo que tiene valor para ti? Considerarlo basura, pérdida, por la excelencia de Cristo. Cuando entendemos esto, disfruto de todo eso material que Dios me da, pero no me apego a ello. Sé que solamente son una bendición de Dios para mi vida, pero que eso va a pasar. Pero lo que tengo del Señor, el conocimiento que tengo con Dios, mi relación que tengo con Dios, eso va a permanecer aún más allá de la muerte. ¿Qué es lo valioso para nosotros? Ricos en diligencias. Esta iglesia era rica, abundaba en solicitud. Una iglesia que trabajaba, se esforzaba con dedicación y prontitud, se entregaba. Un ejemplo lo va a encontrar en el capítulo 7 de esta misma carta, donde Pablo en la anterior les había exhortado porque había un caso de inmoralidad dentro de la iglesia, y en medio de eso viene y le dice, mire, tienen que reunirse, tienen que sacar a ese inmoral de en medio de la iglesia. Y esta iglesia fue pronta para hacer eso, para arrepentirse. Diligente, en eso tenemos que ser diligente. Si Dios está mostrando que hay algo en mi vida que tiene que cambiar, debo ser diligente en hacer los cambios. Si Dios me ha dado un ministerio, debo ser diligente en ese ministerio que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado una posición, debo ser diligente en cuidar esa posición que Dios me ha dado. A Timoteo el apóstol exhorta en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La diligencia tiene que ver con eso, ricos para ser aprobados por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad no solamente es que hablemos bien aquí, que no cometamos errores gramaticales, en los devocionales
pasa por un filtro primero de edición, porque saben que yo soy experta en comerme las heces y colocarlas donde no van también. Pero no es eso. No se trata solamente de eso. Valoro el trabajo que los hermanos hacen para que haya una mejor comprensión en los que leen. Pero la cuestión es que un día Dios, a usted y a mí, nos va a pedir cuenta. Y la cuestión es, ¿estoy aprobado? No tengo de qué avergonzarme. Ese es el ideal que tiene que estar en cada uno de nosotros. En Romanos 12:11 le dice: lo que requiere diligencia, no perezoso. La diligencia es lo contrario a la pereza. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Diligente en el trabajo que hacemos para el Señor, en el ministerio que tienes, en el uso de los dones. Los corintios tenían todas esas cualidades. El otro elemento que le va a decir: ricos en amor. La iglesia abundaba de ese amor hacia Pablo, de ese amor hacia el Señor, de ese amor hacia el prójimo. Cada uno de nosotros, otra vez, estos son bienes que no te van a exigir nada. No tienes nada que hacer para adquirirlos, pero sí tienes la obligación, y sí tengo la obligación de administrarlos y de darlos. Una de las cosas, creo que este texto nos ayuda a ampliar cuando el Señor dice: haceos tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen, ni el ladrón mina ni hurta, porque el amor no tiene costo, aunque es costoso, pero ha sido derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo acá? Tienes una fuente de amor en ti y en mí. Y ese amor tiene que fluir hacia los otros, hacia Dios, pero también hacia el prójimo. Voltea su mirada hacia los lados. Ese que está ahí es tu prójimo, es tu hermano. Y tengo que aprenderlo a amar. Y tengo que tener amor para darle. Jesús, una de las cosas que le decía a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el costo del amor, el precio del amor. La meta del amor es amar como Jesús ama. Y además de eso le decía: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Tenemos que mostrar ese amor. Y tenemos esa riqueza del amor de Dios para dar. Solo hay que dejarla fluir en nosotros. Cuando los otros pasan por circunstancias difíciles, cuando uno de los miembros de nuestra iglesia es afectado, allí se tiene que expresar el amor. ¿Saben el caso de la muerte de nuestra hermana Ena? Varias familias aquí de la iglesia están sintiendo ese dolor. El amor me tiene que llevar a acompañarlos, a consolarles, a estar con ellos. Sabemos que ella está con el Señor, pero no se trata del que partió. Se trata de los que están aquí, que necesitan nuestra compañía, nuestra fortaleza. En estas circunstancias es donde dicen: tienen que mostrar amor. Y a pesar de todas las barreras que tenemos, hay diferentes formas en que usted lo puede manifestar. Y el otro elemento que quiero mirar acá es la generosidad. Todo el capítulo 8 le va a hablar de eso. Él está estimulando a esta iglesia para que dé generosamente. Y ser generoso no tiene barreras, porque a veces colocamos: es que yo no tengo. Y siempre, cada vez que usted dice que no tiene, nunca va a tener. Porque cuando usted dice no puedo, no tengo, ya se cerró. Pero es interesante el modelo que él pone acá de generosidad, porque coloca como ejemplo las iglesias de Macedonia y dice: extrema pobreza. Imagínense lo que es la extrema pobreza. Alguien que solamente logra conseguir ocasionalmente para comer el pan de cada día. Pero esta iglesia había conocido la riqueza de la generosidad, de tal manera que le dicen a Pablo: déjanos participar de esa ofrenda para los santos.
Y eran las iglesias que sostenían su ministerio porque una y otra vez le enviaban donde él se encontraba. La generosidad, cuando aprende lo que es disfrutar de Cristo, cuando aprende lo que son las riquezas de Cristo, cuando aprendo que mi deleite está en Dios, voy a tener un corazón generoso, desprendible, que da de forma libre, espontánea. No hay tapujos aquí para decir no diezmo. No hay tapujos aquí para decir no ofrendo. No hay tapujos aquí para decir no puedo ayudar. Y si lee el capítulo desde el principio, se va a dar cuenta que esta iglesia dice que estaba en una condición. Interesante que Pablo va a colocar el ejemplo cuando la gente cogía el maná en la mañana y dice, algunos tomaban mucho, otros pocos. Pero la conclusión que él llega, no faltó, como dice en Éxodo también, al que tomó mucho ni al que tomó poco. Porque la confianza es que lo que Dios te da es porque Dios sabe que eso que te da, si eres un buen administrador de eso que Dios te está entregando, es suficiente para que vivas y para que aprendamos a depender de Él. Ciertamente que entre más ganas, más vas a querer gastar. Ciertamente que al gastar más, menos te va a alcanzar. Pero dentro de la Escritura te está diciendo que la bendición que Dios te da es suficiente para que aprendamos a deleitarnos, a gozarnos en Él y a disfrutar, sea poco, sea mucho, con lo que Él nos ha entregado. Las riquezas de Dios no son materiales. La generosidad, el pobre puede ser generoso, el rico puede ser generoso. Y Pablo le hace varias advertencias a los ricos. Eso que Dios te da es para que también puedas ayudar a otros. Y en cuanto a las ofrendas, la medida que le pones, cada uno según haya prosperado, ponga aparte algo para que lleve para la obra de Dios. No le está exigiendo más. Entre más Dios te da, quiere decir que tienes la posibilidad de contribuir más a la obra de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Dios no te va a exigir lo que no tienes, pero Dios sí te va a demandar de lo que te ha dado. La clave está en entender que eso que tienes, que lo que yo tengo, es porque Dios me lo ha dado. Todo es de Dios. ¿Cuánto lo creen? La vida que tienes, las riquezas que posees, los bienes materiales, las capacidades y las habilidades que tenemos han sido provistas por Dios. Y tienes que preguntarte entonces, ¿soy rico o soy pobre? ¿Cuál es tu perspectiva? Seguramente si miras tu cartera, si miras las escrituras que tienes guardadas en tu caja fuerte, puedes llegar a una conclusión. Pero si miras las escrituras y si miras que tienes fe, si miras que Dios te ha dado palabra, si miras que Dios te ha dado conocimiento, y si miras que Dios te ha dado amor, si miras que Dios te ha dado un corazón para que seas generoso, ¿qué eres? ¿Pobre o eres rico? Somos enriquecidos por la presencia de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta mañana aquí? Eso marca la diferencia. Te saca del estado de pobreza y te lleva a una riqueza, porque nos hace un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Y no hay mayor riqueza que la salvación de la que gozamos en el Señor. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Eso tiene que hacerte feliz. Tiene que cambiar mi perspectiva de vida y tiene que cambiar mi perspectiva en cuanto a lo material acá en esta tierra. Porque casos como el que está viviendo la iglesia en este momento nos recuerda: nada hemos traído en este mundo, nada nos vamos a llevar. Y que todo el tiempo tenemos que estar preparados para partir con el Señor.
unos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Piensa en esta palabra. La gracia que Dios te ha dado es para disfrutarla. Las riquezas que el Señor te ha dado es para disfrutarlas, pero también que esa disfrute me lleve a una mejor relación con Dios y me permita también compartir con los otros. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Qué tal si se coloca en pie y oramos en esta mañana?